Una nueva sociedad y una nueva forma de vida. La sociedad del siglo XIX dejó de estar organizada en estamentos y pasó a dividirse en clases sociales, es decir, en grupos sociales que se distinguían por su situación económica. La clase alta estaba formada por las personas más ricas, los aristócratas, que tenían títulos nobiliarios, y la burguesía, personas que se habían enriquecido con los nuevos negocios. La clase media estaba formada por el pequeño empresariado, comerciantes, funcionariado, artistas o profesionales dedicados a la medicina, el derecho. Solían vivir en las ciudades. La clase baja era la mayoría de la población. Disponían de muy pocos recursos y muy pocos sabían leer o escribir. Trabajaban en el campo, en el servicio doméstico o en las fábricas. La difícil situación de las mujeres. En el siglo XIX, las mujeres carecían de derechos y estaban sometidas a la autoridad de sus padres, cuando eran pequeñas, y de sus maridos, cuando se casaban. Se consideraba que las mujeres no podían trabajar y que debían ocuparse de las labores domésticas y el cuidado de sus hijos e hijas. Pero, evidentemente, las mujeres pobres trabajaban, eran criadas, campesinas, obreras, lavanderas, amas de cría. Las mujeres percibían salarios inferiores a los hombres por realizar el mismo trabajo. ¿Por qué menos hice el mismo trabajo? Las niñas apenas iban a la escuela y aprendían materias relacionadas con las actividades de la casa. Estaba prohibido que fueran a la universidad. Ante esta situación, las mujeres empezaron a luchar por sus derechos. Reclamaban el derecho a la educación, pues sin ella las mujeres nunca podrían tener buenos trabajos, y el derecho al sufragio, para poder influir en las leyes. Por eso, a las primeras feministas se las conoce como sufragistas. La población creció y comenzó a emigrar. En el siglo XIX, la población creció mucho. A finales del siglo XVIII vivían en España más de 10 millones de personas y 100 años más tarde vivían 18 millones. Este crecimiento se debió a la disminución de la mortalidad gracias a los avances de la medicina. Uno de los más importantes fue la invención de vacunas. Será un pequeño pinchazo. Gracias de esperanza. Muchos campesinos y campesinas emigraron a las ciudades en busca de trabajo en las nuevas fábricas. Por eso, las ciudades crecieron mucho. Otros emigraron a países americanos como Argentina, Brasil, México o Venezuela. Entre 1880 y 1900, más de 1 millón de españoles y españolas se marcharon a vivir al extranjero. Las ciudades cambiaron. ¿En las ciudades se distinguían barrios de dos tipos? Los barrios de las clases altas tenían edificios bonitos y bien construidos, con comodidades como el agua corriente, la luz eléctrica, la calefacción o los ascensores. Eran barrios con muchos comercios y cafés, con aceras bien pavimentadas, iluminados de noche con farolas de gas y que estaban bien comunicados con líneas de tranvías. Los barrios de las clases bajas carecían de cualquier comodidad. Las familias vivían en viviendas muy pequeñas, a veces con una única habitación, sin agua ni luz eléctrica. En estos barrios no había aceras, la gente caminaba sobre el barro, carecían de iluminación y de medios de transporte. Y, como estaban junto a las fábricas, el aire estaba permanentemente contaminado. Nuevas formas de cultura, la educación y el periodismo. A mediados del siglo XIX, solo 10 de cada 100 personas en España sabían leer y escribir. Aunque se abrieron escuelas públicas, los niños y las niñas de las familias pobres acudían al colegio durante muy poco tiempo porque tenían que trabajar para ayudar a sus familias. Solo las clases media y alta tenían acceso a la educación. Las personas que sabían leer se informaban de las noticias a través de los periódicos y las revistas, que tuvieron gran desarrollo en el siglo XIX. Entre las clases bajas era normal que las personas que sabían leer les leyeran la prensa en voz alta a sus vecinos y vecinas para mantenerlos informados. Las formas de ocio. Durante el siglo XIX, las diversiones y actividades culturales dominantes eran el teatro, el circo y los espectáculos musicales. En 1900, Madrid tenía 30 teatros abiertos. A finales del siglo XIX y principios del XX apareció el cine y se popularizaron los deportes. Pronto, el fútbol se hizo el deporte más popular. El primer club de fútbol de España fue el Recreativo de Huelva, que se fundó en 1889.